Gloria a Dios. Bueno, hermanos, amigos que me están mirando a través de las redes sociales, una vez más vamos a dar inicio a el estudio que corresponde a este día. Vamos a seguir con el Nuevo Testamento, parafraseando el Nuevo Testamento. Bueno, en el estudio anterior terminamos todo el capítulo 3. Ahora vamos a dar inicio al capítulo 4 de San Mateo. Pero no sin antes ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Jehová Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta tarde me dirijo hasta tu trono de la gracia, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Señor. Padre, para pedirte que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, que vaya ungida, Señor, que lleve ese poder de tu Santo Espíritu, que toque los corazones de todos y cada uno de los que estén mirando este video o escuchándolo, tanto pequeños como ancianos, jóvenes. Padre, yo me pongo en tus manos y te pido que tú hables a través de mis labios. Haz tu voluntad, Señor. El propósito es llevar tu evangelio a todas aquellas regiones donde no pueden llegar. Padre, me pongo en tus manos y que se haga tu santa y perfecta voluntad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio al capítulo 4 de San Mateo y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí está hablando que después que salió Jesús del agua, que lo bautizó Juan el Bautista, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oigan, todos cuando nos convertimos a Cristo, ahí empezamos una nueva vida. Pero una vida donde también vamos a tener muchas aflicciones, muchos problemas. No es como esa denominación que dice pare de sufrir. No. Porque cuando tú estás en el mundo sirviéndole al diablo, el diablo te bendice, ni se preocupa de ti. Pero cuando tú te sales del reino del diablo para entrar al reino de Dios, el diablo no quiere. Y entonces es cuando te va a atacar. Al Señor Jesús también le pasó lo mismo aquí, cuando fue bautizado y cuando iba a empezar a anunciar las buenas nuevas, porque no quería que anunciara el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, tenlo por seguro que te van a venir aflicciones, problemas. Pero el Señor Jesús dice, vengan a mí, echen en mí sus cargas. Entonces, cuando aprendemos eso, vivimos confiados. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, no es que vas a sufrir, si quieres sufrir, sino es que tienes que padecer tribulaciones. Tribulaciones son sinónimo de sufrimientos, de problemas. Tienes que pasar por eso, pero de todas te va a librar Dios. Ese es el punto. Entonces aquí dice que fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, Jesús estuvo en ayuno en el desierto por 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense cómo trabaja el diablo. Aquí le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan para que comas. ¿Qué cosa estaba haciendo el diablo ahí al decirle esas palabras a Jesús?
metiéndole la duda. Si es lo que le dijo. Si eres hijo de Dios, o sea, si eres, en esto vamos a ver, si eres hijo de Dios, vas a convertir estas piedras en pan para que comas. Jesús era y es y seguirá siendo el Hijo de Dios y Dios mismo. Porque Jesús es Dios. Fue 100% Dios y 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces el diablo le quería meter la duda. Si eres hijo de Dios. Y miren la respuesta de Jesús. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que tu cuerpo va a vivir del pan. Tu cuerpo necesita el pan para vivir. Pero tu alma, tu espíritu, porque nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, tu alma, tu espíritu necesitan la palabra de Dios para alimentarse. Pero como toda la humanidad no ha respondido a la palabra de Dios, nunca se han alimentado de la palabra de Dios, ¿qué cosa es lo que sucede cuando tú no alimentas a tu hijo, a un niño? ¿Qué pasa si no lo alimentas? Se muere. Se muere. Pues espiritualmente hablando, todo el mundo están muertos, espiritualmente hablando. Todo el mundo está muerto. ¿Por qué? Porque nunca se ha alimentado de la palabra de Dios. Te voy a hacer una pregunta. Si a tu niño no lo alimentas, no le das carne, leche, huevos, frutas, vegetales, todo lo que necesita para sustraer su organismo los nutrientes y estar fuerte, así como yo, esa persona, ese niño, como no recibe esos nutrientes, se hace anémico. Su cuerpo se va deteriorando. Y si quieres comprobarlo, mira simplemente en las noticias allá en África. Mira cuánta gente muere porque no tienen que comer. Porque es un país idólatra que practica la brujería, hechicería y tantas cosas. Y por eso viven así. Mira cómo se miran los niños ahí de 10 años, 15 años, adultos, jóvenes, todos los huesos, y se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque no se alimentan. Hoy en día, como nosotros necesitamos la palabra de Dios para estar sanos y fuertes, así como el niño necesita el buen alimento, carne, fruta, leche, huevos, vegetales, pero si no le das todo eso, ¿qué pasa con ese niño? Se va desnutriendo hasta que se muere. Espiritualmente hablando, la mayoría del mundo está comiendo ese tipo de comida. Una sopas Maruchan, cualquier cosita espiritualmente hablando. La mayoría de la gente está bajo sus religiones, pero sus religiones no les dan el alimento, sino les dan cualquier cosita. Les leen la Biblia, pero la sacan del contexto. Es como darle un vaso de leche, pero ya le aventaste la mitad de agua a la leche para que te alcanzara para los demás.
Entonces no te va a nutrirlo igual y tarde que temprano vas a morir, vas a estar anémico. Espiritualmente hablando, la religión les da migajas, les da pura comida chatarra, que tarde que temprano se muere esa gente. ¿Por qué? Porque Jesús así lo dijo. Cuando Jesús andaba predicando, lo escucharon varias gentes. Mucha multitud lo escuchaba. Llega un hombre, se acerca a Jesús y le dice, Rabí. La palabra rabí quiere decir maestro en griego. Le dijo, Rabí, yo te voy a seguir. Permíteme solamente ir a sepultar a mi padre y regreso para seguirte. Ese hombre tenía a su padre muerto en casa. Y le dijo a Jesús, Rabí, permíteme solamente ir a sepultar a mi padre y regreso para seguirte. Y Jesús le dijo, no, deja allá que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Deja allá que los muertos entierren a sus muertos. Es ilógico que un muerto entierre a otro muerto, humanamente hablando. Pero Jesús se estaba refiriendo a que todos los que estaban allá con el muerto estaban muertos espiritualmente. Estaban vivos físicamente porque todo el mundo, toda la humanidad se preocupa por alimentar su cuerpo, pero nunca ha alimentado el alma. Traga migajas que le dan las religiones y ahí los van llevando hasta que se mueren. Entonces, por eso Jesús les dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Y eso que le digo de las religiones, Jesús mismo lo dijo también. Jesús le dijo a aquellos fariseos y saduceos que eran las sectas del pueblo de Dios, de los judíos. Se corrompieron y formaron sus propias religiones, así como todo el mundo. Jesús les dijo a ellos, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Eso es lo que Jesús dijo, es lo que les acabo de mencionar. Que la gente se traga lo que le da su religión, puras migajas, pura comida chatarra que no lo nutre y que tarde que temprano se va a morir. Eso es lo que hacen las religiones. ¿Por qué creen que hay tantas? Y todas piensan que esta es la mejor que la otra. Y todas entre ellas no pueden verse. Para saber cuál religión es buena, vea la palabra. Y ahí te vas a dar cuenta que todas están enfermas. Entonces Jesús les dijo a aquellas de las primeras religiones que surgieron, que eran unos hipócritas. Porque ustedes van en busca de un prosélito. ¿Qué es prosélito? Una persona que se está adoctrinando para llevarlo a formar parte de su comunidad, de su iglesia. Ese es un prosélito. Entonces ellos iban en busca de un prosélito, o sea, andaban promoviendo su judaísmo, el judaísmo se le nombraba, y dice, y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué? La respuesta la dio mismo Jesús cuando les dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque invalidan la palabra de mi Padre, poniendo como mandamiento tradiciones de hombres y no según la palabra de Dios. Miren lo que hacían los fariseos y los saduceos. Vivían invalidaban la palabra de Dios poniendo como mandamiento tradiciones de hombres. Y eso es lo que hacen todas las religiones. La religión es un arma que el diablo usa para llevar al infierno a mucha gente. ¿Por qué? Porque van y buscan a la gente para hacerlos de su religión, no para hacerlos de la iglesia de Cristo, como les mencionaba anteriormente en los otros estudios.
Entonces, ahí vemos claramente que Jesús le dijo al diablo, volviendo al estudio donde estábamos, versículo 4, Mateo 4:4. Él respondiendo le dijo al diablo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que el hombre no nada más iba a vivir de pan, sino de pan para el cuerpo y la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Esta es palabra escrita, es la palabra de Dios. Esta se llama logos, la palabra escrita. Pero cuando la palabra que sale, lo que dijo aquí, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es cuando yo predico los mensajes, el sermón que le nombran. Ese mensaje me lo da Dios para que yo lo dé al pueblo. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios. No que salió, no que va a salir. Habla tiempo presente. Por ejemplo, yo esta mañana me paré a las 6 de la mañana, ya estaba en el comedor para leer, orar. Y ahí estaba yo con mi hijo. Y ahí fue donde Dios me dio el mensaje, porque yo estoy orando que Dios me dé el mensaje. Yo me la paso días leyendo, buscando. Y el Señor me da el mensaje cuando Él lo pone en mi corazón. Y hoy, en esta mañana, me dio el mensaje para predicarlo este domingo. Entonces, esa es la palabra que sale de la boca de Dios, la que necesita la persona para vivir. Eso fue lo que Jesús le dijo al diablo. Escrito está, oigan, está escrito. No, Jesús nada más se la inventó ahí, no, está escrito. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa, donde está escrito, lo vamos a ver. Deuteronomio 8:3. Ahí en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, ahí está escrito. Esto está en el Antiguo Testamento. Y lo que estamos leyendo ahorita está en el Nuevo Testamento. O sea que también es para nosotros. Vamos a leerlo lo que dice allá en Deuteronomio 8:3. Deuteronomio capítulo 8, verso 3 dice así. Dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí era Dios hablando a su pueblo por medio de Moisés, para que Moisés le diera esta ley a su pueblo, que se acordara de cómo le había dado en el desierto el maná, la comida, porque no había nada que comer en el desierto. Entonces ellos querían linchar a Moisés. Entonces Moisés clama a Dios y Dios les empieza a mandar maná del cielo. Eran como unas galletitas que caían del cielo. Y era lo que comían. Y por eso aquí les estaba diciendo que dice, y te afligió. Se entiende cuando leemos desde el versículo 1. Le dice: cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados, y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y ahí es donde le dice en el verso 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces aquí, volviendo a Mateo 4:4, aquí vemos lo que Jesús le dijo al diablo. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Y luego dice, verso 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le llevó a la santa ciudad, o sea, Jerusalén. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Oigan, como el diablo miró que Jesús le citó la Biblia, le dijo que escrito estaba, el diablo también usó la Biblia. ¿Por qué les dije hace un momento que todas las religiones que se predican a sí mismas, que están fuera de la palabra de Dios, son falsas y son instrumento del diablo para llevar al infierno a mucha gente? Porque usan la Biblia. Y aquí el diablo usó la Biblia. Como miró que Jesús le citó que estaba escrito, el diablo también, miren, sacándola de su contexto, la escritura, el texto, lo sacó de su contexto para enseñar lo que él quería enseñar. Y así hacen todas las religiones. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, oigan, otra vez la duda, le quiso meter la duda. Si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, aviéntate de la parte más alta del templo, aviéntate, porque escrito está. Oigan, le citó la Biblia, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Y eso está escrito. Voy a enseñarles dónde se encuentra. Salmo 91:11, vamos a leerlo. Salmo 91:11, ahí está escrito. Fue lo que el diablo le citó, para que vean que el diablo también sabe Biblia. El diablo sabe más Biblia que ni los cristianos. Salmo 91:11 dice así. Por eso no es tanto cuánto Biblia sabes, sino cuánto obedeces lo que sabes. Ese es el asunto. Salmo 91:11 dice así. Pues dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí vemos. El diablo le citó que estaba escrito que Dios iba a llevarlo y que en sus brazos lo iba a sostener para que su pie no topara con piedra. El diablo le citó la Biblia a Jesús, porque Jesús le citó primero la Biblia, le dijo que escrito está, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Vamos a ver qué le contestó Jesús al diablo mentiroso. Verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al diablo? Escrito está también. Y es lo que tú no sabes, diablo mentiroso. Y es lo que muchas denominaciones no saben, muchas religiones no saben, los contextos para dar a entender la palabra. Aquí dice, escrito también está. Escrito está también, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios.
¿Qué quería el diablo que Jesús hiciera? Que se aventara de la parte más alta del templo, que se aventara. Y le dijo, escrito está que a sus ángeles va a enviar para que tu pie no tope con piedra. Lánzate, no te va a pasar nada porque escrito está. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, una cosa es que te cayeras accidentalmente y otra cosa es que te aventaras para ver si Dios cumplía su promesa de que iba a enviar a su ángel para que tu pie no topara con piedra. Cuando tú te caes es cuando Dios obra, pero cuando tú lo tientas, entonces tú vas a pagar tus consecuencias. Tú vas a pagar tus consecuencias. ¿Por qué? Porque escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y miren, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Oigan, dice que el diablo lo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo. Y le dijo, oigan lo que le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. Fíjense lo que le ofreció el diablo a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adoras. Todos estos reinos, dice, todas estas riquezas, esto es mío. Todo esto te doy si postrado me adoras. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Oigan, Jesús siempre le citaba la escritura para callarlo. A mí nunca me vas a ver enseñar, hablar algo, si no es con la escritura. No me vas a ver reprendiendo a alguien, si no es con la escritura. Así nos manda el Señor. Si alguno ministra, ministre conforme a la palabra. Entonces dice que Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo vas a hacer huir al diablo? Cuando le citas la escritura. El diablo te va a meter ideas en la cabeza, que no puedes, que tú no eres salvo, que no eres hijo de Dios. Déjame decirte que si tú entregaste a Cristo tu vida, abriste tu corazón, porque lo creíste, si se lo confesaste de corazón, tú eres hijo de Dios. Aunque el diablo te diga que no, tú eres hijo de Dios. Él lo que quiere hacer es meterte duda, así como lo quería hacer con Jesús. Pero cítale la Biblia. Por eso es importante que escudriñemos las escrituras. Jesús le dijo a los fariseos y saduceos, ustedes le hierran porque ignoran las escrituras. El Padre al pueblo judío, al pueblo hebreo antes de Jesucristo, también les dijo lo mismo, pero por medio del profeta Oseas 4:4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces es necesario que tengamos el conocimiento. Y yo sé que a través de estos estudios Dios les va a dar mucho conocimiento, porque yo antes de estar aquí, yo ya me la pasé orando, pidiéndole a Dios, y todavía aquí al empezar también lo vuelvo a hacer. Yo sé que todos aquellos, y principalmente aquellos hermanos que me están viendo en Chiapas, Plan de Ayutla, a todas aquellas comunidades, a los sobrinos de Rómulo, a todos ellos, yo sé que Dios me está llevando y me va a llevar con un propósito de que todas esas comunidades, esos casi 10,000 personas y las que van a llegar más, alcancen la salvación. Yo me voy a encargar de llevarles la palabra de Dios, el evangelio, si es que ustedes quieren, porque a fuerzas no. El Señor Jesús dijo, vayan y prediquen, y donde no quieran, donde no lo reciban, no dijo, ruéguenles a ver si se animan. No, el Señor no te anda rogando. El Señor te invita. El Señor dice, vayan y predíquenles
aquella ciudad o aquella casa donde no lo reciban, sálganse de esa casa, sálganse de esa ciudad y váyanse a otra casa, a otra ciudad. Sacúdanse hasta el polvo de los pies, no se lleven ni el polvo de ese lugar. Porque de cierto les digo que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa perversa generación. Entonces, Dios es bueno. Dios quiere salvar a todos aquellos que me están mirando, que me están oyendo. Dios quiere que alcancen la salvación. Vamos a continuar. Dice que entonces el diablo lo dejó y se fue. ¿Por qué? Porque no pudo contra Jesús y tampoco va a poder contra ti. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Mire, hay un orden. Primero dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Entonces, para que el diablo pueda huir de nosotros y deje de estarnos fastidiando, hay que someternos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, el diablo tiembla, el diablo huye. Amén. Bueno, seguimos. Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, porque después agarraron a Juan y lo llevaron preso. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, o sea, se encontraba en Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí eran hijos de Jacob, nombres de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Zabulón y Neftalí. Dice que fueron a esa región para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos cómo Jesús, cuando oyó que Juan el Bautista lo habían encarcelado, Jesús regresó a esa región. Dice que dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum. ¿Para qué? Para que se cumpliera la profecía. Ya estaba profetizado, ¿verdad? Y la profecía era: el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo, o sea, toda la humanidad estaba en tinieblas, oscuridad, o sea, pecado, que es lo mismo. Pero cuando estaba sentado todo el pueblo en tinieblas, dice que vio gran luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Por eso dice aquí: vio gran luz. Y a los asentados en región de sombras de muerte, o sea, todos los que estaban en las regiones de muerte, luz les resplandeció. Y dice que desde entonces que Jesús anduvo en esa región, anduvo predicando. ¿Qué era lo que Jesús predicaba? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí vemos cuando Jesús empezó a reunir sus 12 apóstoles. Dice que aquí empezó primeramente ¿con quién? Con Pedro y Andrés, su hermano. Pedro y Andrés eran hermanos. Eran
pescadores. Dice que andaban ellos pescando. Y cuando Jesús los miró, les dijo: vengan en pos de mí. Pos quiere decir atrás. O sea, síganme. Vengan, síganme. Dice: y los haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y eso es lo que yo hago. Lo que Dios me ha llamado, a pescar almas. Por eso quiero ir allá con Rómulo. Porque hay muchas miles que no conocen. Aquí en Estados Unidos la gente se va a ir al infierno por necia. Porque aquí, como no tienen problemas, todo lo tienen. Entonces no buscan de Dios. Y piensan que si venir a la iglesia le hacen un favor a uno. Los invita a uno. Sí voy. Les predico la palabra, se goza. Pastor, ¿dónde está su iglesia? Se gozan, qué bonito. Pero nunca llegan. Y yo ya me cansé de estar perdiendo el tiempo acá. Dios tiene grandes planes. Dios me ha permitido levantar muchos grupos. Pero yo creo que el más grande que va a ser allá con Rómulo. Porque allá Dios tiene grandes planes. Entonces aquí vemos cómo Jesús empezó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea. Vemos cómo encontró a estos dos hermanos, a Pedro y Andrés, y les dijo: vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Jesús te llama, cuando Jesús te está invitando a que vengas a entrar a su reino, a que te conviertas a Cristo, que seas cristiano, que formes parte de la iglesia de Jesucristo, ese es el momento cuando tú tienes que tomar la decisión, dejar el mundo, dejar el estilo de vida podrido que ofrece este mundo y seguir a Jesús por medio de su enseñanza, por medio de la obediencia a sus mandatos. Es cuando entonces entras al reino de Dios, cuando sigues a Jesús, sus pisadas, su enseñanza. Dice que al instante dejaron todo y lo siguieron. Pedro y Andrés. Verso 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué cosa vemos aquí? Otros dos, que eran hermanos ellos también, Jacobo y a Juan. Dice que estaban remendando las redes, eran pescadores y estaban con su padre, eran hijos de Zebedeo. Se encontraban remendando las redes y cuando Jesús los miró, los llamó. Y ellos, dice aquí Mateo, dejando al instante la barca y a su padre, o sea, ahí estaba su padre en la barca también. Ellos dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Y eso es lo que debemos de hacer. Dejar lo que tengas que dejar por ir a llevar el evangelio. Por eso le decía yo a Rómulo, yo le decía, y me enfoco en Rómulo porque es un hombre, un ejemplo para mí, un líder, un siervo de Dios que Dios está usando grandemente. Yo le decía a Rómulo que a mí no me importa dejar acá la iglesia, a mí no me importa dejar mi familia, mis hijas, mi esposa. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que todo aquel que no deje tierras, casas, padre, hijos, mujer, hermanos, y que no aborrece aún su propia vida, por seguirme a mí, dice, no es digno de mí. Entonces yo estoy para agradar a Dios. Y si el Señor dice que me vaya para allá,
yo me voy para allá, para ganar muchas almas. Entonces, es ahí donde el siervo de Dios debe estar siempre dispuesto a escuchar la voz de Dios para moverse a donde Dios lo quiera llevar. Pero eso, siervos de Dios, somos muy pocos los que verdaderamente estamos dispuestos a ir, a sufrir, a llevar el evangelio, a dejar las comodidades para ir a predicar el evangelio. Aquí vemos entonces cómo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, al instante dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Dice que mucha gente siguió a Jesús. ¿Por qué lo siguió? Porque les predicaba el evangelio. Y así debemos de ser los siervos de Dios. Que te siga la gente para que escuche el evangelio puro a través de tus labios. Porque es ahí donde Dios va a hablar por tus labios. El mismo Señor Jesús dijo: y no se preocupen lo que han de hablar cuando estén ante personajes, cuando estén ante jueces que los quieran juzgar. No se preocupen, porque el Espíritu Santo les pondrá palabra en su boca. No se preocupen, el Espíritu Santo hablará por ustedes. Por eso es importante que estemos siempre nuestro oído atento a la voz del Señor. Aquí vemos cómo mucha gente seguía a Jesús de muchas partes. Ya leímos ahí de dónde todas esas partes. Vamos a empezar el capítulo 5. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo sus bocas les enseñaba diciendo. Oigan, cuando Jesús vio que mucha gente lo seguía, dice que Jesús subió al monte de los Olivos, y se sentó, y vinieron a él sus discípulos, o sea, donde estaban sus 12 discípulos. Sus 12 discípulos fueron donde estaba Jesús. Y abriendo su boca, o sea, Jesús les enseñaba, diciendo. Miren, todo aquel que deja todo por seguir a Cristo, miren todo el bien que le viene. Aunque te vengan cosas malas, de todas te va a librar el Señor. Porque dice, y si algo que no te libró y lo pasaste, no es porque Dios se descuidó, es porque Dios quiere algo más grande y es necesario pasar ese sacrificio. La Biblia dice que los que aman a Dios, en Romanos lo habla, Romanos 1:26, y sabemos que Romanos 8:26, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas abundan para bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos dice es el verso 28, Romanos 8, verso 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que si Dios te llamó para formar parte de la iglesia, para ser un cristiano verdadero, si Dios te llamó para que seas un evangelista, un predicador, un maestro, entonces es cuando Dios te llama,
Dios te va a equipar, Dios te va a llenar y vas a pasar tribulaciones si Dios lo permite. Pero como te digo, lo que leímos ahorita en Romanos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. O sea, si te viene algún mal, no te aflijas, porque después de esa tempestad te viene la calma. Todas las cosas que nos pasan malas es porque Dios tiene algo mejor, y por eso teníamos que pisar de ahí para subir más arriba. Entonces, Jesús dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oiga, bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Bienaventurados es toda aquella persona que le viene el bien, que siempre le viene el bien. Eso es un bienaventurado. Y aquí menciona cuáles son los que siempre les va a venir el bien. ¿Cuáles son esos bienaventurados? Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. ¿Cuáles son aquellos pobres en espíritu? Son aquellos que todavía no están llenos de la palabra, pero no porque no quieran, sino porque no tienen la oportunidad, no hay quien los enseñe. Por ejemplo, hay muchos pobres, mucha gente pobre, que es pobre no porque ella quiera ser pobre, sino porque no hay oportunidades, no les brindan la ayuda. Pero hay muchos que son pobres por flojos, por holgazanes, porque no quieren trabajar. Hay muchos que son flojos porque prefieren andar pidiendo dinero. Hay muchos que están pobres porque todo lo que ganan lo gastan en drogas, en vicios, y por eso andan pobres y andan pidiendo ahí en las calles, andan pidiendo en las entradas a las autopistas. Pero ellos tuvieron las oportunidades y no las aprovecharon. Todos, no hay una persona en la vida que no haya tenido de menos una oportunidad. Todos tenemos oportunidades. Entonces, cuando habla aquí de los pobres en espíritu, son aquellos que no se les ha dado tanto conocimiento porque no hay quien vaya a ellos, pero son pobres en espíritu. ¿Pero qué dice de ellos? De ellos es el reino de los cielos. Porque no están pobres, no porque ellos quieren, sino por las circunstancias. Allá en verso 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que lloran por tanta injusticia que se comete contra ellos. Aquellos que lloran por las desgracias que les vienen en consecuencia de otros hijos del diablo. No aquellos que lloran por su pecado y su maldad que les ha llegado y los ha alcanzado. Porque la Biblia dice: y sus pecados los alcanzarán. Entonces, aquellos que lloran porque sufren injustamente, dice que ellos van a recibir consolación. Verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. ¿Cuáles son los mansos? Mansos, no mensos. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la mayoría de la gente del mundo piensa que somos tontos. La mayoría de la gente piensa que como cristianos ya no podemos hacer nada. Pero déjenme decirles que el hecho de que seamos cristianos no nos hemos hecho cobardes. El hecho de que seamos cristianos somos más pacientes, tenemos más paciencia para soportar. Y luego que cuando somos cristianos espirituales, la Biblia misma dice que Dios no va a permitir que seamos
tentados más allá de lo que podamos resistir. Dios sabe tu resistencia y hasta dónde va a permitir que te lleguen. Entonces, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos cambia nuestro carácter. Ya no somos aquellos que éramos antes. Ya sentimos amor, compasión por la gente, por el necesitado, por el pobre, por el afligido. Sentimos esa compasión. Pero antes, yo recuerdo en mi vida personal, antes a mí me interesaba llegar arriba, hacer dinero y no me importaba cómo fuera. Y todo el mundo es así. Pero cuando llega Cristo a tu corazón, eres una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, todo viene a ser hecho nuevo. Es cuando el Señor te transforma. Entonces, y vienes a ser manso. Y por eso dice que vas a heredar la tierra por heredad. Si Cristo no está en ti, déjame decirte que no eres manso. Si Cristo no está en ti, eres menso. Perdona la expresión, pero es cierto. Porque solamente una persona mensa, o sea que piensa retardado, no atiende al mensaje tan urgente de salvación que Cristo está dando a toda la humanidad por medio de sus siervos. Yo soy uno de ellos. Déjame decirte que si no tienes a Cristo, entonces eres una persona digna de lástima. De lástima. Pero si tienes a Cristo, en Cristo eres más que vencedor. Si tienes a Cristo, eres manso y humilde de corazón. Dice que esos mansos van a recibir la tierra por heredad. ¿Cuál tierra? No esta. Cuando leemos ahí en Apocalipsis capítulo 21, empezando desde el versículo 1, ahí vemos que Dios tiene ya hecho cielos nuevos y tierra nueva para todos aquellos que hemos creído en Él. Juan, el apóstol Juan lo miró, y el apóstol Pablo subió hasta el tercer cielo y también miró todo lo que Dios ya tiene preparado para los que hemos creído. Entonces, de modo que sí vale la pena ser mansos, dejar a Cristo que entre en nuestro corazón para que nos haga mansos, nos quite lo bruto. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos y cuántos de nosotros no tenemos sed de justicia? Por ejemplo, vemos en México, todos los gobernantes, cómo se están hinchando de dinero, llevándose todas las riquezas, ese desgraciado Peña Nieto. Y digo desgraciado, no es una mala palabra, no lo malentiendan. Un desgraciado es aquel que no está en la gracia. El que está en la gracia se le llama agraciado. El que está fuera de la gracia se le nombra desgraciado. Y ese desgraciado Peña Nieto, cuánto daño ha hecho a la humanidad junto con todos los gobernantes anteriores. Salinas, Fox, Zedillo y todos ellos. Como dice aquel Andrés Manuel López Obrador, la mafia del poder. El PRIAN, esos partidos políticos podridos, corruptos que se unieron para saquear las riquezas de México. Entonces todo eso nos da injusticia, nos da coraje ver esa injusticia. Y aquí por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, yo me voy a saciar cuando yo vea el juicio de Dios contra toda esa lacra. Y cuando yo vea cómo Dios va a bendecir a todos aquellos pobres, aquellos que han sido despojados de sus riquezas, aquellos que los explotan en su trabajo y les pagan migajas. Eso es una injusticia. Y la Biblia dice que el jornal de esos trabajadores está clamando a Dios. Entonces, esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es misericordioso? Una persona que practica la misericordia. Ese es un misericordioso. Pero ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia, de acuerdo al diccionario, es
sinónimo de lástima, sinónimo de compasión. Es sentir el dolor ajeno. Eso es misericordia. Cuando sientes el sufrimiento ajeno, que como si te lo estuvieran haciendo a ti, eso es misericordia. Por eso dice aquí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, qué importante es que tengamos misericordia con la demás gente, porque también nosotros vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Ellos alcanzarán misericordia. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabes cuáles son los de limpio corazón? Dice la Escritura, Jesús lo dijo. Cuando un pecador se arrepiente, entra el Espíritu Santo en nosotros, entra el Espíritu de Cristo, y dice que te limpia, te adorna. Pero cuando esa persona que ha sido ya limpiada le da lugar al diablo, dice que el espíritu inmundo, o sea, demonio, que vivía dentro de esa persona antes de que dejara entrar a Cristo a su corazón, porque cuando entra el Espíritu de Cristo al corazón del hombre, ese espíritu inmundo, ese demonio, tiene que huir, porque cuando llega la luz, las tinieblas huyen. Entonces dice la Escritura que cuando ese espíritu inmundo que salió del hombre anda por allá en los lugares secos, anda buscando dónde meterse, y luego dice, volveré al lugar de donde salí, a ver si me abren, a ver si me dan chance. Así hay muchos cristianos que le dan lugar al diablo. Por eso dice la Escritura, no deis lugar al diablo. Así hay muchos cristianos que abren, que dan chance a que aquel espíritu inmundo venga. Y cuando entra, dice que llega y encuentra su casa adornada, barrida, la encuentra bien hermosa. Y dice que entonces sale y se va y se trae otros 7 espíritus inmundos, peores que él. Y que el estado de esa persona viene a ser mucho más peor que como era antes de que el Espíritu de Cristo viniera a adornar, a limpiar su corazón. Entonces, por eso aquí dice Jesús, aquí dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El único que puede limpiar tu corazón es Jesucristo cuando entra a tu corazón. Dice que entonces al pueblo judío le daban la circuncisión del prepucio, o sea, de su parte íntima del hombre. Le recortaban, eso se nombra la circuncisión, a la parte del hombre, del prepucio, del pene, le recortaban una parte del pellejo para que no se acumularan suciedad, por higiene. Lo circuncidaban, era mandato de Dios a todo su pueblo, al pueblo judío. Los gentiles no, pero para Dios era un mandato para su pueblo. Abraham se circuncidó ya siendo viejo, de casi 100 años, se circuncidó. Entonces, cuando Jesús llega al corazón del hombre, nos circuncida el corazón. O sea, ¿qué circuncidar? Arrancar todo el pellejo, todo donde se acumula la podredumbre en la parte del hombre, y espiritualmente en el corazón del hombre. Cuando el Espíritu de Cristo entra, lo limpia, lo circuncida, le quita toda la podredumbre, y ahí es donde lo limpia, queda su corazón limpio. Y aquí dice Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Nosotros estamos para llevar paz, no para llevar guerra, no para armar revolución. Nosotros estamos para llevar paz. Y se nos llama pacificadores. Entonces, si tú de verdad eres hijo de paz,
Si tú de verdad eres hijo de Cristo, eres un pacificador. Si tienes a Cristo en tu corazón, eres un pacificador. Mira dónde lo dice Isaías, Isaías 9:6. Ahí lo dice, mira quién es Jesús. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sabes de quién está hablando ahí? Del Señor Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Cuando Jesús estaba aquí, les dijo a sus discípulos: mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da, porque Jesús es el príncipe de paz. Y cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú vienes a ser un pacificador. Por eso dice aquí: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que si te andan persiguiendo y tú no hiciste nada y te andan levantando falsos, injusticias, dice que eres un bienaventurado. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando te andan persiguiendo, levantando falsos, y tú eres un siervo de Dios. Verso 11: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Qué cosa está diciendo aquí Jesús? Las bienaventuranzas, o sea, todo lo que nos viene el bien. Está precioso esto. Verso 11, Jesús dijo: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen. ¿Qué es vituperar? O sea, que te insulten, que se burlen de ti. Eso es vituperar. Que levanten falsos contra ti. Y luego dice: y que los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. O sea, cuando te conviertes a Cristo, te conviertes en enemigo del mundo. Entonces, como tu enemigo el mundo se va a burlar de ti, te va a levantar falsos, te va a hacer muchas cosas por ser cristiano. Y eso se los digo a todos aquellos que apenas recibieron a Cristo allá con Rómulo. Fueron como 300 personas. Eso se los digo. Van a tener problemas. Se van a burlar de ustedes, los compañeros, compadres, qué sé yo. Se van a burlar porque van a decir: ya te lavaron el cerebro, ya te hiciste hermano, ya eres un aleluya. Si se burlan de ti por ser cristiano, por seguir a Cristo, dice que te alegres, porque tu galardón es grande en los cielos. Y porque no es nuevo que te lo hagan a ti, así lo hicieron también aquellos grandes siervos de Dios antes de Cristo, a los que dejó Cristo, a los apóstoles y más discípulos, y hasta ahorita todavía seguimos padeciendo. En mí, en lo personal, he andado predicando en muchos lugares, me han querido matar en diferentes lugares, pero no van a llegar a mí si Dios no lo permite. Entonces, eso es lo que dice Jesús aquí. Eso es lo que dice: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y les digan, los insulten. Son bienaventurados, pero que sea por la causa de Jesús, no porque te vitupera y te insulta y te diga de cosas porque te lo buscaste, porque tú andas causando problemas. No,
sino cuando es por causa de convertirte a Cristo, de ser cristiano. Dice que nos gocemos. Si sufrimos por ser cristianos, que nos gocemos, que nos alegremos. Dice, porque su galardón es grande en los cielos. ¿Qué es galardón? O sea, tu recompensa, tu premio, tu regalo que Dios tiene para ti, que sufres por ser cristiano, que dejas tu familia, que dejas todo por ir a predicar el evangelio. Entonces, alégrate y gózate, porque tu corazón, tu galardón es grande allá en los cielos. Este fue el estudio de hoy. Vamos a dejarlo ahí. Yo les invito a que sigan adelante. Se va a ir poniendo más interesante a medida que vamos avanzando. Se va poniendo más interesante. Y si alguna cosa no entiendes, quien quiera que seas, del país que seas, envíame un correo electrónico, o llámame, o textéame, o por WhatsApp, o por Messenger, en Facebook. Ahí me encuentras. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista. Y mi teléfono, una vez más, área 210-831-1199. Ahí me encuentran. Si tienen alguna duda, quieren hacer alguna pregunta, o quieres debatir un punto que no te convenció porque tu religión te ha enseñado otras cosas, aquí estoy, con gusto, para presentar defensa del evangelio. Porque como decía Pablo, estoy preparado para presentar defensa del evangelio, no de religión. Entonces, este fue el estudio y me gozo de haber compartido con ustedes todo esto. Y espero que pronto reciba yo notificaciones de ti. Esta es la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Me gustaría saber si estás formando parte de ella. Házmelo saber, que para mí sería un gran gusto, un honor y un privilegio tenerte a ti como miembro de la Iglesia Cibernética. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos la próxima. Adiós.